Bueno, hermanos, Dios le bendiga grandemente. Qué bendición es estar los hermanos unánimes juntos en un mismo sentir, nuevamente congregados aquí por este medio, y a los hermanos que están presencialmente. Qué bendición, también nos gozamos aquí en su presencia. Qué poderosa bendición de el día de esta mañana podemos mirar que la presencia de Dios se pudo manifestar. No sé cuántos de los que estamos aquí pudimos manifestar su presencia, su Espíritu Santo se mueve en cada uno de los que estamos aquí. Hoy tengo una palabra de parte de Dios primeramente. El Señor Jesucristo ha hablado a mi vida y quiero que el Señor Jesucristo hable a la vida y a los corazones de cada necesidad conforme al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hoy tengo una palabra y la titulé El poder del acuerdo. Y yo hoy quiero decirle que hay dos poderes. El primero es, hay un poder de la unidad de las tinieblas. Destruir, derribar, separar, atemorizar, paralizar y no permitir avanzar. Pero hay otro poder de la unidad, del reino de Dios, que levanta, que une, que te da seguridad, que te hace avanzar confiado. Pueden sentarse, hermanos. Hoy el Señor nos va y me habló primeramente sobre el poder del acuerdo. Y para tomar un pequeño ejemplo para introducir en la palabra, muchas veces me doy cuenta que la vida espiritual es la misma vida que lo material. Lo que nosotros miramos aquí en lo material es lo mismo que se tipifica la vida espiritual. Mira, yo comparaba con un motor. Un motor tiene unos engranajes y esos engranajes y tiene un sinnúmero de componentes, que esos componentes en sí son diferentes, pero todos cumplen una misma función, que es creados para ese mismo propósito. Así como cada uno de nosotros, que tal vez somos diferentes en algunas áreas, diferentes dones, diferentes talentos, habilidades, pero Dios, estamos todos reunidos en un solo mismo propósito. Hay dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. La palabra reino significa territorio sometido al gobierno de un rey. La idea es, y el punto es, ¿a qué gobierno estamos sometidos? Y muchas veces nosotros podemos decir, estamos sometidos al reino de Dios. Entonces, si estamos sometidos al reino de Dios, dice que los que aman al Señor, sus mandamientos obedecen. Y yo hoy quiero decirle que en el Señor Jesucristo hay poder. Yo quiero decirle que en el Señor Jesucristo, tal vez no me oyeron, hay poder en el nombre de Jesús. Mire, vamos antes de introducirnos en la palabra, vayámonos a un, vayámonos a un capítulo en Efesios. Vamos a Efesios capítulo 6. Dice su palabra en Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice su palabra: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si usted analiza la palabra, dice, porque tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. No dice un principado, dice principados, varios. Dice contra potestades, no dice una potestad, dice contra potestades. Contra los gobernadores, también dice y habla de muchos gobernadores de las tinieblas de este siglo, y contra huestes espirituales. No me habla de una hueste, sino me habla de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Yo hoy quiero, en el nombre de Jesús, entendiendo esto, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, que nuestra lucha no es contra el hombre, sino nuestra lucha es contra principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad. Quiero que vayamos a Proverbios en el capítulo 29, versículo 27. Dice su palabra en Proverbios
30, 27. Las langostas, que aunque no tienen rey, y salen todas por cuadrillas. Mire que las langostas son unos insectos. Las langostas aquí la conocen como langosta de la de mar, pero es unos insectos, es una plaga. Dice, este es un insecto que aunque es pequeño, por los siglos ha causado daños en los sembrados y en vegetaciones de sociedades agrícolas. Es insignificante, pero estos vienen en cuadrillas. Aún los insectos saben el poder de la unidad. Sabía que muchas veces nosotros estamos individualmente, en pensamientos tal vez divididos, en una familia dividida. Y mire que una familia se compone del esposo, la esposa y Dios. Dice que un cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Y yo hoy quiero decirle que si Dios gobierna su vida, si Dios es el centro de su familia, sus hijos, su familia, sus finanzas y todo lo que usted quiera, será bendecido porque es el poder del Señor bendiciéndole y protegiéndole en el nombre de Jesús. Hoy quiero, para mi concepto, y vamos a ver en la palabra, aquí es donde radica la verdadera unidad. Veamos dónde radica la verdadera unidad. Y yo encuentro en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Dice su palabra en el nombre de Jesús. Y acercándose Elías, y todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Por qué cree que no respondió palabra? ¿Sabe por qué no respondió palabra? Porque están entre dos pensamientos, el mundo y Dios. Muchas veces la envidia, el desánimo, el orgullo, los afanes de este mundo nos han desviado del propósito del Rey y nos hemos desapartado de los principios y ahora simplemente vivimos una vida religiosa. Es triste decirlo, pero lastimosamente muchas veces muchas personas viven en una vida religiosa. Trabajamos para el mundo y al mismo tiempo para Dios. Estoy hablando espiritualmente, pero tú y yo debemos trabajar para el reino de Dios. Hoy quiero que entendamos esta palabra, porque yo hoy quiero decirte, como dije al principio, nosotros podemos trabajar para uno o el segundo reino, el reino de Dios o el reino de las tinieblas, porque en el reino de Dios dice su palabra que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero yo hoy quiero decirte, vayámonos a la palabra nuevamente, vámonos a Marcos. Vámonos, Marcos 3, capítulo 3, versículo 24 al 26. Dice su palabra en el versículo 24 al 26. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino ha llegado su fin. Hoy quiero decirle que a esta hora dice que una persona no puede estar dividida. Cuando usted tiene una familia, un hogar, una empresa, cuando usted tiene un lugar donde usted ha sido establecido con su esposa y su esposa, vienen los hijos. Pero sabe, el centro de esa familia debe ser Cristo. Cuando el centro no es Cristo, vienen aflicciones. Claro está que con Dios podemos padecer aflicciones, pero Dios levanta, Dios restaura, pero el enemigo destruye, el enemigo quita, el enemigo mata, roba la bendición de Dios. ¿Sabe? En estos tiempos de que esta amenaza que vino del COVID, yo en una revelación sentía en mi espíritu y decía, ¿sabes? Si un hermano cae
otro levanta. Si otro hermano cae, otro se levanta. Y si otro hermano cae, otro se levanta. Porque los que se cayeron atrás, Dios los levanta. Tú mientras tanto sigue adelante, sigue esforzándote en la oración, en el ayuno, en buscar su presencia, en buscar su reino. Porque cuando nosotros caemos, siempre hay alguien que te va a levantar y ese es Cristo. No te desanimes, sigue adelante en la obra. Sabes, dice su palabra, si vosotros permanecéis en mí, ¿sí? Nosotros, dice, sin mí nada podéis hacer. Es necesario permanecer en el Señor Jesucristo. Cuando nosotros permanecemos en Él, tenemos poder. Ahora, si nosotros, cuando estamos en un altar familiar y oramos y la presencia de Dios se manifiesta, ¿cuánto más si hay dos? Ahora encendidos en el fuego de la presencia de Dios. Ahora, ¿qué le parecería si hay tres encendidos en la presencia de Dios? 4, 5, 6, una iglesia unánime juntos. Se imagina el poder para que nosotros como iglesia nos empecemos a caminar bajo ese poder del Señor, bajo esa unción. Pero nosotros debemos de tener una iglesia firme en el Señor Jesucristo. Y yo hoy creo y estoy tan seguro que esta iglesia, la iglesia séptima, hay gente, hombres y mujeres, que vamos a buscar la diferencia y que la presencia de Dios se debe manifestar en cada uno de nosotros. Y si se manifiesta en usted, yo hoy quiero decirle que nadie en la vida puede pretender encender un fuego si el fuego no está encendido primero en él. Cuando usted enciende el fuego, va en algún lugar, algún hermano, algún amigo y pide oración de sanidad, el enfermo tiene que sanar. Porque yo quiero decirle que Dios responde a la palabra de Dios. Dios responde a su palabra porque Él no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. El Señor, el Dios Todopoderoso, hoy quiere decirle que hay poder en el acuerdo, que hay poder en la unidad. Dice en su palabra, vayámonos allí en 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 5. Dice su palabra: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hoy tenemos que empezar a entender que todo pensamiento de la palabra de Dios que viene a mi vida, si a mi vida viene palabra de Dios que yo soy hijo, yo debo de caminar como hijo, pero también demanda obediencia. Y si Dios me dice que debo obedecer, ¿cuántas en los días que han pasado, yo en las mañanas, el Señor me dice, hoy es el día en que tu debilidad, tienes que pelear por tu debilidad? Si tu debilidad es el orgullo, tienes que hoy decirle al Señor, hoy quiero que me des la fuerza, la fortaleza para no ser orgulloso. Hoy quiero que seas tú, Señor, dándome la fuerza para empezar a cambiar, a morir a las cosas que debo morir y empezar a vivir para agradarte a ti, Señor Jesucristo. Y dice, llevando cautivo todo pensamiento. ¿Y cómo llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia? Cuando estamos en su palabra, cuando estamos congregándonos así como hermanos, cuando nosotros nos disponemos y hay dolor por las almas, cuando nosotros muchas veces estamos aquí, mire, en la unidad. Se conoce hasta en lo más mínimo. Cuando miramos un papel o debajo de la silla, cuando lo alzamos y miramos que no nos importa si está tirado o no. Cuando miramos que un baño está dañado y está saliendo agua y lo dejamos y tal vez no vamos al baño y lo dejamos que salga, porque como no es nuestro lugar. Pero yo hoy quiero decirle que cuando nosotros estamos en un equipo, en una unidad, todo lo que le suceda a la iglesia nos sucede a nosotros, porque hay dolor, porque debe ser una iglesia unida como en la iglesia pentecostés, en la iglesia primitiva, que todos sentían un mismo sentir por aquel que sufría, por aquel que sentía dolor, y que el Señor nos ayude a tener un corazón así. Vayamos a la palabra en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Dice su palabra: por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre,
si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Sabe? Esos son los pensamientos que el Señor quiere que nosotros tengamos, pensamientos de bien, mas no de mal. Necesitamos tener y buscar su presencia, porque yo hoy quiero decirle que nuestros pensamientos, la única manera de ser renovada es por medio de su palabra, es por medio de su mensaje, es cuando nosotros nos congregamos, cuando ayunamos, cuando oramos. Entre más busques tú de Dios, más presencia del Señor tienes. Pero aquí estamos hablando de la unidad. En una revelación el Señor me regaló una palabra en Colosenses 3:2 y me dice poner la mirada en las cosas de arriba. Mire que está hablando que nosotros debemos de poner la mirada en las cosas del reino de Dios. Dice poner la mirada en las cosas de arriba. ¿Y cuáles son las cosas de arriba? Las cosas de arriba son su presencia, la revelación, los milagros, los prodigios, las señales, sanidad física y espiritual, la oración, el ayuno, el congregarse y acompañado de la vida eterna. Es aquí donde decidimos hacer una sociedad y unirnos al propósito de Dios. ¿Qué nos dice la palabra en Filipenses 2:2? Filipenses 2:2 dice, contemplad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Mire lo que dice el Señor, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, en una misma cosa. Hoy el Señor quiere que estemos unidos en un solo propósito. Tú y yo somos la iglesia, tú y yo somos las personas que debemos ir a una sociedad donde vamos a ganar almas. Si el Señor te tiene aquí, es porque el Señor te tiene para grandes cosas. Si un hombre tiene el poder y el Señor le usa y el Señor lo bendice, como Pedro, que dice que cuando Pedro pasaba, aún la sombra de Pedro sanaba. Como yo le dije, si Pedro tenía esa unción, ¿cuántos más de aquí no tendrían la unción de Pedro para que cualquier potestad, cualquier principado no va a tener autoridad sobre ustedes? Mire, vayámonos a Hechos. Dice su palabra en Hechos, capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba cuando llenó toda la casa donde estaban sentados, y les aparecieron en lenguas repartidas como fuego, sentados sobre cada uno de ellos. Hoy quiero decirle que dice su palabra en capítulo 2, versículo 1, el que leímos. Y cuando llegó el día Pentecostés, estaban todos unánimes y estaban juntos. Ahora estamos unánimes y estamos juntos, porque estamos buscando su misma presencia, estamos buscando su mismo propósito, estamos buscando agradarle al Señor, porque ¿cuántas veces hemos desagradado al Señor? Muchas veces, y quien te habla, muchas veces desagradó al Señor y en muchas veces también le sigo fallando, pero el único que no falla es Cristo. Y hoy el Señor nos está diciendo que en la unidad hay poder. Si uno tiene poder, dos tienen más poder. Y si tres tienen poder, cuatro tienen más poder. Y esta iglesia se llena de su poder en el Espíritu Santo. Hoy a esta hora, quiero decirle que muchas veces de mis aflicciones yo he sentido que todo se mueve en unidad. Yo no había caído en cuenta, no le había puesto mucho cuidado a esto. Pero cuando yo empecé a leer esta palabra, yo me doy cuenta que todo lo terrenal se mueve en unidad. Se mueve por el poder del acuerdo. Cuando usted es contratado en una empresa, a usted lo contratan, pero a usted le dicen varias cosas que tiene que regirse un proceso. Y usted tiene que meterse en la visión del proceso, para cuando usted conoce la visión para poder realizar la misión. Lo mismo es con el Rey de Reyes. Cuando usted conoce la visión que Dios dice y que Dios exige en su empresa celestial, entonces nosotros podemos cumplir con la misión. Pero la idea es
si estamos puestos y estamos cada día empezando a santificarnos. Porque una cosa es que nosotros recibamos el bautismo y seamos bautizados en su fuego y seamos bautizados por agua, pero una cosa es que de allí, del bautizo en adelante, nosotros depende nuestra santificación. Porque esa santificación tiene que ser hasta que el Señor venga. Cada día tenemos que santificarnos más delante del Señor. Cada día más y más. Vayamos a Primera de Corintios, en el capítulo 12, versículo 12. Dice su palabra: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. En el versículo 14 al 20, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Porque ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Bendito sea el Señor. El cuerpo es la iglesia y obedece a su cabeza, que es Cristo. Estamos unidos con asignaciones diferentes, pero para un mismo propósito. Hoy quiero decirte que tu talento, tu habilidad, tu asignación, tu don es indispensable para el reino de Dios. Mira, que hay potestades, principados, y yo hoy te doy esta palabra porque es necesario unirnos como iglesia en un solo clamor, clamando primeramente por ser llenos de la presencia del Espíritu Santo. Porque yo hoy quiero decirte que aunque todo es necesario, pero todo desciende de su presencia. Sin que alguien esté conectado a una fuente, no puede volver nuevamente a recargarse. Cuando tú estás con tu batería agotada, tienes que ir a la fuente, a la electricidad, para que se recargue tu batería. Es necesario que todos los días, nosotros cada día vamos a la fuente que es Cristo, al Rey de Reyes. Él es el único que nos puede ayudar en esta necesidad tan grande y en este propósito tan lindo el Señor Jesucristo nos ha regalado. ¿Cuántos de nosotros que estamos ahora en esta tarde, Dios nos ha regalado todo lo que yo te dije anteriormente? La idea es, ¿cómo venimos hoy a esta iglesia? Con un corazón dispuesto, con un corazón agradecido, diciéndole: Señor, gracias, porque hoy, esta hora, a este momento, tu presencia se mueve aquí, porque es por fe que vivimos, no es por vista. Y dice su palabra que por fe, sin fe, es imposible agradar al Señor Jesucristo. Dice su palabra ahí mismo en el 1 Corintios capítulo 12, en el versículo 28 al 30. Dice su palabra: y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan a los que administran, los que tienen el don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Cuántos de nosotros conocemos la asignación por la cual fuimos hechos? Si Dios te ha dado una asignación de sanidad, ¿cuánto trabajas por esa asignación que el Señor te ha dado? Si tú eres maestro, ¿cuánto inviertes y cuánto tiempo dedicas a ser maestro, a capacitarse cada día más? Si eres profeta, ¿cómo estás haciendo ese llamado de profeta? Y yo hoy quiero decirle al Señor Jesucristo
que a cada uno nos ha dado asignaciones y cada uno tenemos que ir a rendir cuentas del Señor. Pero yo hoy me doy cuenta que en este reino de los cielos, donde somos soldados del ejército de Jehová. Y sabe, los soldados debemos estar armados. Muchas veces habemos soldados medios dormidos y medios despiertos. Habemos centinelas medios dormidos y medios despiertos. Y a veces que hasta el enemigo se ríe. Hasta la manera como nos paramos, la manera como caminamos, no refleja la presencia de Dios. Qué triste es saber que si nosotros somos hijos de Dios, debemos esforzarnos en caminar como a Dios le agrada. Es necesario. No podemos seguir así. Dice su palabra en el capítulo que acabé de leer, dice del 28 al 30. En el 29, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros. Signo de interrogación. Y cuando hay un signo de interrogación nos está haciendo una pregunta. Mire en Eclesiastés, ¿qué nos dice su palabra en Eclesiastés? Dice su palabra, Eclesiastés capítulo 4, versículo 9. Versículo 9, dice su palabra. Eclesiastés 4, 9 al 12. 9, versículo 12. Porque el hombre, perdón. 4:9, amén. Dice su palabra, que el cordón de 3 dobleces, mire qué poderosa palabra, y cuando esa palabra tocó mi vida, cordón de 3 dobleces, el del centro es Cristo, ¿sí? Y cada uno de una familia, yo cuando he orado por mi familia, siempre le he dicho, Señor, tú sé el centro, porque ese es el orden de Dios, y hay muchas personas y muchas familias y muchos hombres, hogares, empresas, que no caminan bajo ese propósito de Dios. Y cuando es muy fácil que el enemigo destruya familias, destruya hogares, destruya negocios, destruya tus sueños, tus proyectos, porque Cristo no está en medio de ellos, porque un cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Es la presencia de Dios que estando allí, es su presencia la que te fortalece, te vivifica. Vayamos a su palabra en Mateo 11:12. Dice su palabra en Mateo 11:12. ¿Qué dice su palabra? Y yo quisiera que si todos tenemos voz fuerte, lo leamos y todos juntos. A ver, dice su palabra. Desde los días de Juan el Bautista, ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ahí no dice un violento, ahí dice los violentos. Y los violentos son los que se esfuerzan a buscar su palabra. Los violentos son los que se esfuerzan en la madrugada a buscar su presencia. Los violentos son los que renuncian a esa vida pecaminosa para agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice su palabra que nosotros debemos ser violentos. Y sabe, muchas veces quien le habla, ha habido momentos en la vida que me he sentido no tan violento. ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces hemos descuidado la relación con el Señor, hemos descuidado de buscar su palabra, pero el Señor hoy está haciendo un llamado. Necesita soldados del ejército de Dios, que solo los violentos, necesitamos gente violenta para el reino de los cielos. Yo hoy le dije, Señor, yo quiero ser un violento de ellos, porque yo quiero buscar tu presencia y cada día unirme a esa
gran grupo evangelista, a ese gran grupo de hermanos y amigos, intercesores de adoración, para que sea el Señor Jesucristo llenándonos cada uno de nosotros para cumplir su propósito por el cual fuimos creados. Dice su palabra en Salmo 133. Dice su palabra en Salmo 133, todo ese capítulo 133. Dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba y la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová su bendición y vida eterna. Hoy quiero decirte que el Señor dice su palabra que es como el buen óleo. Es el aceite que derrama el Señor sobre tu cabeza. Es la presencia de Dios que derrama sobre tu cabeza. Desciende sobre todo tu cuerpo. Y cuando tú sientes la presencia del Señor, cuando tú sientes ese gozo del Señor, quiero decirte que la aflicción de tu vida se va. Que toda circunstancia, que a pesar de que la crisis siga allí, aunque a pesar de que los problemas no se vayan, pero quiero decirte que cuando Cristo viene, su presencia viene, te llena de su presencia. Es ahí donde el Señor te da gozo, te da paz en medio de la tormenta. ¿Sabes qué es lo más lindo? Que dice su palabra, si tuvieras fe, como un granito de mostaza, le dirías a este monte, échate fuera, y el monte se iría. Y la mostaza es tan pequeña como un granito, tan pequeño, insignificante. ¿Y cómo es que nosotros podemos tener esa fe tan pequeña que compara una fe tan pequeña? Pero yo hoy quiero decirte que la fe es la certeza y la convicción. Hoy quiero decirte que tú eres un hombre y un hijo, un hermano o un amigo de Dios, que el Señor está dispuesto a cumplir su propósito. Hoy quiero decirte que tu familia es una unidad. Tienes un poder de acuerdo cuando nosotros nos casamos en el orden de Dios. Hicimos un acuerdo junto con mi esposa, el de ser una sociedad, ella y yo. Vinieron los hijos, la familia. Pero cuando una familia es establecida en el orden de Dios, esa familia es bendecida. Esa familia es próspera. A pesar de que hay dificultades, calamidades o escasez, Dios te puede proveer a cosas grandes. Hoy quiero detenerme un momento en ese ejemplo del matrimonio. ¿Cuántos de nosotros que somos esposos, somos esposas, somos hijos? ¿Cuántos de nosotros cada día, cada mañana, reflejamos la presencia de Dios en nuestras casas? ¿Sabe que la persona que más lo identifica a usted y a mí de cómo estamos delante del Señor es en nuestra propia casa? Cuando usted quiera decir, ¿cómo estaré yo delante del Señor? Pregúntele a su esposa, pregúntele a su esposo, ¿cómo caminamos delante del Señor? Y si usted se da cuenta, su familia es la tipología de la unidad de Cristo. Somos un cuerpo, aunque somos muchos miembros, pero todos cumplen funciones diferentes, pero bajo un mismo propósito. Quiero que vayamos a Mateo. Dice su palabra en Mateo 18, 19, versículo 19. Dice su palabra: otra vez os digo que si vos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres, ¿cuántos dice? Donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y yo hoy quiero decirle que habemos más de dos y habemos más de tres. Hoy el Señor está aquí, en medio de cada uno de nosotros. Vayamos a la palabra primera de Juan 3:22.
Dice su palabra, y cualquier cosa que pidiéramos, cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Porque, aquí hay un porqué, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Hoy quiero decirte que la palabra del Señor dice, cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. Pero ya no pediremos cosas vanas, ahora ya pediremos cosas que van conforme a su voluntad. Yo hoy, y todas mis oraciones son llenura plena del Espíritu Santo. Y siempre mis oraciones son, Señor, que tu presencia siempre esté. Y dentro de mí hay una voz que me dice, necesitas finanzas, necesitas esto, y yo le digo, falso, yo solo necesito la presencia poderosa de Dios, y cuando la presencia de Dios está, las cadenas se rompen y tu crisis se va. Hoy quiero, cuando la iglesia primitiva dice que oraban unánimes juntos, y cuando estuvieron orando por Pedro, porque él estaba en la cárcel, estuvieron orando y de repente dice que tuvo una visión como un sueño que él no sabía, y cuando él se despertó y las cadenas fueron rotas. Hoy quiero decirte que el Señor Jesucristo nos está diciendo que si hay una iglesia unida, que si hay una iglesia que persevera en la oración, que si hay una iglesia que persevera en la unidad, el Señor Jesucristo va a bendecirle grandemente y va a haber respuesta del cielo. Vamos a una palabra en el libro de Nehemías. Hoy quiero decir esta palabra en Nehemías 4, capítulo 4, versículo del 14 al 23, lo voy a leer. Dice su palabra. Después miré y levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande, temible. Pelead por vuestros hermanos, pelead por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestras casas. Amada iglesia, pelead por los hermanos que han caído, pelead por los que se han desanimado, pelead por su presencia, pelead por tus familias, pelead por tus hijos, pelead por tus finanzas, pelea, dice el Señor, no te desanimes. En el versículo 5 dice, y cuando oyeron nuestros enemigos lo que habíamos entendido, y Dios había desbaratado el consejo de ellos, y todo el muro, y cada uno hacía esta tarea, desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos, corazas, y detrás de ello estaban los jefes de toda la casa de Judá. ¿Cómo debemos trabajar en la obra del Señor? Dice que con una mano sostenían la espada y con la otra trabajaban. Es necesario que a pesar de nuestros trabajos, que a pesar de las cosas que hacemos, siempre la palabra de Dios esté en nuestras vidas, que sea constante en tu trabajo, en tu labor, en tu familia, en tus hijos, en todo donde tú te desenvuelvas, que la palabra de Dios permanezca siempre contigo, atada dentro de ti. Y dice en el versículo 17, los que edificaban en el muro los acarreaban, y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaba cada uno tenía su espada ceñido sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Hoy el Señor peleará por ti.
El Señor sabe, iglesia, que nosotros hemos estado unánime juntos. Hemos estado batallando a pesar de las circunstancias, a pesar que muchas personas han muerto por esta peste, por este virus, pero nosotros los hijos de Dios seguimos adelante. No avanzamos hacia atrás, sino adelante. Gloria a Dios. Hoy quiero decirle al Señor Jesucristo a esta hora: gracias por enseñarnos el poder de la unidad. Gracias por enseñarnos, porque nosotros entendemos, Señor, que cuando nosotros nos entregamos a ti, cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros declaramos que nosotros fuimos pecadores y que tú nos sacaste de aquel pozo cenagoso cuando nadie daba un peso por nosotros, cuando nosotros llegamos y tomamos la decisión de seguirte, de seguir tu reino, de ser parte de tus filas en el reino de los cielos, ahí decidimos abandonar el pecado, salir de las tinieblas para ir a la luz perfecta que es Cristo. Hoy quiero decirte que el Señor Jesucristo hoy quiere que empecemos a tomar una decisión como iglesia, unánime, juntos. Cuando nosotros empezamos a orar, a clamar, los cielos se abren, porque una iglesia habla conforme al propósito de Dios, y por ello todo lo que nosotros necesitamos el Señor nos lo conceda conforme al propósito de Él, porque Él dice que porque guardamos sus mandamientos y hacemos. Una cosa es que nosotros pidamos, pero no guardamos sus mandamientos. Entonces muchas veces viene el desánimo: pero ¿por qué si oramos y oramos, pero guarda sus mandamientos? Una cosa es que yo puedo decir y los guardo, pero también tenemos que hacer. Una cosa es que seamos oidores y hacedores de su palabra. Dios nos manda a ser obedientes, a seguir su palabra. Hoy quiero, en el nombre de Jesús, que todos los que estamos aquí, Dios ponga ese corazón, Dios ponga ese corazón de unidad, unidad por tu iglesia, unidad por tu pastor, unidad por tus hermanos, unidad por la obra. Es necesario que nosotros tengamos unidad, es necesario que nosotros nos levantemos en unidad, en un espíritu de unidad como el Señor quiere. Todo lo que tú miras a tu alrededor va complementado a la unidad. Los carros, los electrodomésticos, todo va complementado a la unidad. Y yo hoy quiero darle gracias a Dios por esta palabra. Yo hoy quiero darle gracias al Señor porque cada uno de nosotros aquí estamos unánimes juntos. Tenemos los talentos, como dijo la palabra, los talentos, los dones, las habilidades. Ahora es necesario unirnos como iglesia. Mirar esta iglesia, mirar la iglesia, la casa que Dios nos ha dado. Tal vez los muros se han derribado, tal vez el desánimo, tal vez cuál sea tu circunstancia, no sé yo, si el desánimo, tal vez hay un momento que el enemigo te ha permitido pasar aflicciones, pero hoy quiero decirte que el Señor va a levantar los muros, porque tú estás allí, aquí como cada uno de nosotros que estamos levantando los muros a pesar de la circunstancia, aquí estamos. Hoy quiero darle gracias a Dios, porque sé que el Señor Jesucristo nos va a levantar. Porque sé que los muros caídos, como Nehemías que decidió levantar los muros, cuando Nehemías decidió levantar los muros, reunió a un grupo de gente, creyentes en el Señor Jesucristo. Y yo hoy te digo que nosotros somos hijos verdaderos de Dios y que estamos cumpliendo con un propósito por el cual fuimos encomendados. Yo hoy quiero unirme a la oración que vamos a hacer a esta hora como hermanos, por la iglesia séptima, por cada hermano que tal vez ha caído, por cada persona que tal vez se ha desanimado, por cada persona que tal vez se ha desapartado, porque quiero decirte que como el enemigo viene a desanimarte, muchas veces el enemigo desanima, pero cuando una persona está ya menguado en la presencia de Dios, la incredulidad y su fe ha menguado también, y es muy fácil que esa persona se vaya al mundo, ¿sí? Pero si hay alguien que está en la presencia de Dios, entonces esa persona va a ser una persona de influencia para otras, llena de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Hoy quiero, en esta hora, que todos los hermanos nos pongamos de pie. Y vamos a orar como iglesia. Y hoy queremos orar por una petición. Y quiero que todos oremos por una petición específica. Esa petición específica es que se derrame el Espíritu Santo en la iglesia séptima, en cada uno de nuestros hermanos. Hoy, Señor, yo hoy declaro Jesús de Nazaret, disponga su corazón y disponga su mente. Hoy queremos, Señor, unidos, como dice tu palabra,
que la iglesia Pentecostés estaba unidas, unánimes, juntas en un mismo sentir, y de repente vino el Espíritu Santo de Dios. Yo hoy quiero decirte que si tu presencia está, las cadenas se rompen. Si tu presencia está, toda aflicción se va. Si tu presencia está, hay gozo, hay paz, hay tranquilidad, hay victoria en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, desciende tu Espíritu Santo. Te anhelamos, Espíritu de Dios. Hoy necesitamos tu presencia, Jesús de Nazaret. Hoy queremos, así como la iglesia, Jesús, reunida en un solo sentir. Hoy necesitamos tu presencia porque entendemos que es primeramente tu presencia. Gracias, Dios, por cada uno de los que los has traído a este hogar, a esta iglesia séptima, Jesús, que es la casa de Dios, que usted ha sido una casa establecida por el Señor. Y hoy declaro, Jesús, que tú obres de gran manera. Bendice, Señor, esta amada iglesia. Bendice, Señor, la familia pastoral. Bendice la iglesia séptima. Bendice a cada uno de los que estamos aquí. Hoy necesitamos tu presencia, Señor. Cada vez te he ofendido, pero aquí estoy delante de ti diciéndote, perdóname, Señor. Hoy necesito tu gracia y tu misericordia. ¿A quién iré si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Hoy te necesito, Jesús. Aleluya. Ayúdame en tu bondad y en tu misericordia. Ayúdame, Señor, porque solamente tú eres mi Dios, en ti confío. Delante de ti, Señor, estoy aquí, confiado en que tú harás la obra en cada uno de mis hermanos. Pon, Señor, la unidad en cada uno de ellos, para que nosotros podamos clamar unánimes y juntos en un mismo sentir. Hoy queremos, Aleluya. Señor Jesucristo, Gloria a Dios. escucha el clamor que hacen tus hijos, Jesús. Escucha el clamor que hacen tus hijos, porque yo sé que tú respondes. Hoy, Señor Jesús, ayúdanos en nuestras debilidades. Hoy anhelo tu presencia y no queremos más que tu presencia. Espíritu Santo de Dios, tu palabra lo dice: si dos o tres congregados en mi nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Tú estás aquí, te estás paseando, Espíritu Santo de Dios. Muévete, Señor Jesucristo, en cada uno de mis hermanos. Muévete, Señor Jesucristo, en cada uno de ellos. Muévete en sus áreas espiritual, física, económica. Ayúdalos, Jesús. Espíritus de enfermedad se van fuera. Espíritu de drogadicción se va fuera. Espíritus de contienda, espíritus de temor, espíritus de virus, todo espíritu, Señor, que haya venido contra la casa, se va fuera ahora mismo en el nombre de Jesús. Y declaramos, Jesús, que el Espíritu Santo de Dios, que es el único que tiene autoridad sobre ti y sobre mí, es el único que podrá guardarte de todo mal y de todo, Aleluya. Señor, porque es Él, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Dios, en la poderosa nombre de Jesús de Nazaret, y creemos que tu gracia y tu misericordia desciende sobre esta casa, en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús.